nuevo seminario de la facultad. Me alegra ver a tantos seguidores de Cristian Tirapegui, el doctor Tirapegui, que los acompaña y que vamos a hacer ciencia y vamos a conocer de tu quehacer, ¿sí? Me alegra además que hay varios jefes de departamento y quiero saludar a las nuevas autoridades que fueron elegidas ayer, ¿sí? Entre ellas Jorge de nuestra facultad, pero tantos otros representantes a los distintos consejos, así que a todos ellos no puedo empezar el seminario sin saludar a nuestras nuevas autoridades, ¿sí? El decano y especialmente Patti me contó que están hoy día en el 5º consejo universitario, así que a lo mejor alcanza a llegar al final. Ya. Oiga, hecho todos estos saludos, quiero hacer 2 comentarios que son adicionales muy interesantes, ¿sí? Gracias a Virtual, ¿sí? Al departamento de virtualización, ¿sí? Tenemos los videos de todas las conferencias que se han dado en este ciclo. Y me parece fantástico saber que las visitas que han tenido estas grabaciones son enormes. Le pregunto a la doctora Carolina, porque me acuerdo bien del tuyo. ¿Dónde estás tú? Te vi. Aquí. ¿Cuántas citas creo? ¿Cuántas personas han mirado tu presentación? 2. Tú y tu hijo. No, tiene más de 40 visitas en el corto tiempo que han estado ya en la internet, sí. Y oscilan entre 40 y 130 o 120, que fue la primera de ellas que estuvo más tiempo en la internet. Entonces, me da la impresión que lo que estamos construyendo tiene significado y hay interés que van más allá de los solo profesores de la facultad, porque el número de 120 que tiene uno de ellos no es solo los miembros de la facultad, deben haber estudiantes o gente externa a la facultad, así que los animo y los felicito. Creo que la iniciativa, y hay que agradecerle a todo el departamento de virtualización que ha hecho posibles estos videos que estén disponibles para que también se usen como material docente y puedan hablar de lo que somos. Me parece relevante. Así que los animo porque tiene un impacto que va más allá de, ¿sí? Y la segunda cosa que les quiero avisar es que durante el mes de agosto y septiembre iniciamos el 2º ciclo y van a presentarse seminarios en relación con los grandes equipos que tiene la facultad y las oportunidades que tiene de hacer colaboración y el uso de todos estos equipos en común, ¿sí? Entonces creo que es un tema relevante para los departamentos, es interesante para los alumnos que sepamos y para los profes que sepamos qué es cada uno de estos equipos, cómo se dispone y cómo ¿sí? Me parece relevante. Y por supuesto, quien quiera dar seminarios, como el profesor Tirapegui me dijo, yo quiero dar un seminario, se anotó y ya está hoy día en la tribuna. Así que muy bien, quien quiera dar seminario me lo dice y lo programamos. Vamos a programar agosto y septiembre para los grandes equipos, pero octubre ya queda abierto a las cosas regulares, a los temas de investigación regulares de los profesores, ¿sí? Quiero presentarle a Cristian Tirapegui, una alegría, él fue voluntario, me dijo, yo quiero hablar y qué sé yo, y entonces, ya, que vengan. Aquí está disponible. El doctor Tirapegui es formado aquí en USACH, hizo su pregrado y hizo su doctorado también en USACH, formado por la profesora Carolina Aliaga, y ya se interesó por los temas de la físico-química, de las macromoléculas y de moléculas más grandes, pienso yo, comparadas con otras moléculas biológicas más chiquitas. Entonces, interesante. Ya con la físico-química a cuesta va a hablar de temas de interruptores moleculares. Me encantan a mí estas cosas que uno no entiende y se imagina cosas que tú ahora nos vas a aclarar. Te voy a recordar que este es el seminario de la facultad, por lo tanto el lenguaje amplio para todos, para que te quieran ir a ver también en los videos que se van a levantar como consecuencia de eso, ¿sí? Después de terminar su doctorado, ¿sí? Hizo una estadía en el extranjero, ¿sí? Y hizo un postdoctorado en la Universidad de Chile, 3 años, que no sé muy bien lo que hiciste, pero
me aparecen muchas publicaciones con ciclolectrina. ¿Trabajaste con Bruce Castle? Ah, pero mira qué bien. Ya, muy bien. Mucha síntesis entonces, de compuestos interesantes. Qué bien, me alegro. Y después de terminado eso, hiciste una estadía de 3 años en la Universidad Autónoma. Sí, no es fácil llegar a la USACH. Y supe que habías llegado a USACH, tu universidad, tu casa madre, digamos, tu universidad. Llegaste a través de un concurso que tuve la suerte de que me comentaron que fue bien 10 personas y hubo bastante competencia y que volviste a tu casa madre, ¿sí? Entonces, tú eres ahora profesor asistente, me imagino, de la facultad, ¿sí? Y tienes tu proyecto Fondesit ganado, sí, y me da especial alegría que está aquí mi querido amigo y que tienes como co-investigador un proyecto de los amiloides y su actividad catalítica y el origen de la vida, que algún día te vamos a tener ahí para el mes de octubre, noviembre, te vamos a matricular porque ese es un tema muy fascinante para todos nosotros. Entonces, sin más, quiero decirte que la docencia te ha impactado muchísimo y todo lo que vi en tus páginas web, que tienes que actualizarlas porque habían algunos hoyos por ahí, están relacionadas con la mucha docencia que has hecho, ¿sí? Y qué bien, pues te formaste con Carolina, que ella sí tiene una impronta como pedagoga, sí, como gran maestra, entonces te habrá formado y te habrá ayudado en eso. Y nos va a hablar ahora de estos interruptores moleculares. Por favor, enséñanos, porque esto lo encuentro muy relevante y tiene que ver con fotoquímica y tiene que ver con muchas cosas interesantes. Así que bienvenido y gracias. Y queda abierta la tribuna para otras personas que me digan, quiero participar. Es posible, ¿sí? Gracias. Gracias, Juan Pablo. Efectivamente, yo dije que sí a una invitación, parece que fue la Ingrid, que me puso ahí a la cola, pero sí, orgulloso de estar de vuelta acá. Yo voy a partir comentando un poco una línea de tiempo de lo que he venido haciendo y dónde lo he estado haciendo. Entonces, empezamos por acá. Bueno. Ahí sí. El 99 entré a la facultad para hacer la tesis de pregrado con el doctor Marcos Caroli en compuestos solvatocrómicos. Posteriormente, el 2006, hice el doctorado con Marcos y con Carolina, que estaba presente. Ahí juntamos dos mundos, que eran los solvatocrómicos con los radicales derivados de tempo. Y posteriormente me fui con Bruce a hacer el postdoctorado a la Universidad de Chile, el doctor Bruce Castle. Y en ese momento, estando en el laboratorio del doctor Bruce Castle, salió la posibilidad de hacer una pasantía corta de investigación en el laboratorio Tito Cayano por contacto de Carolina Aliaga. Retorné a Chile, fue un par de meses, terminé el postdoctorado con Bruce y fui contratado como asistente de investigación acá a la facultad. Pasé un tiempo ahí trabajando con Alexis en distintas síntesis, principalmente de cumarina y fluoróforos. Y finalmente terminé el 2018 en la Universidad Autónoma, contratado de académico jornada completa. Y lo más importante, desde el 2025, marzo del 2025, académico de la Facultad de Química. Así que ese es un resumen. Lo contextualizo porque los interruptores moleculares o lo que vamos a hablar depende de esta trayectoria, por supuesto. Así que van a aparecer ahí algunas personas en el camino. Bueno, ¿qué es lo que son los interruptores moleculares en términos generales? Hay varias familias de compuestos orgánicos principalmente que son denominados interruptores moleculares, fotoswitches, y hay algunos que son interruptores moleculares orgánicos y hay algunas siglas por ahí, pero en términos generales son, yo aquí estoy mostrando tres moléculas, o sea, tres familias de moléculas, son estructuras orgánicas que presentan al menos estas características. Primero, una fotoisomerización reversible, una de las más famosas, azobenceno. Si nosotros irradiamos el azobenceno con un color, ese azobenceno isomeriza para dar el isómero cis. Si irradiamos con otro color, la banda de absorción del cis, este se devuelve al trans, por tanto
Ahí está el switch con dos colores. HNU1, HNU2 son dos colores. Lo mismo pasa con los espiropiranos, tienen dos formas. En el caso de irradiar esta molécula, pasa de esta forma espiro a la forma tipo merocianina. Y si le irradiamos de vuelta esta, otra vez se regenera el espiro. Lo mismo pasa con estos diariletenos, que son, vamos a decir, uno de los últimos o más famosos, los que están dando más información respecto de muchas aplicaciones. La diferencia entre estos que tengo acá y los diariletenos es que aquí hay una electrociclación inducida por luz que es reversible de tal manera que otra vez si yo irradio este anillo se abre el sistema. Por tanto tiene una estructura abierta y una estructura cerrada. Cada una de estas familias, hay otras más que también son consideradas, no hay muchas más, deben ser familias, deben ser menos de 10 que cumplen con estas condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones? Lo primero, que la fotoisomerización debe ser reversible, por supuesto, ida y vuelta. Lo segundo, cada uno de los estados o de las moléculas o de las estructuras generadas por la irradiación debe ser estable, de lo contrario que no haya fotodegradación. Uno tendría que tener la capacidad de controlar con la irradiación, el tiempo de irradiación, y la molécula debería dar respuesta a este tiempo de irradiación, por tanto hay un control temporal y espacial, es decir, si yo irradio ahí en un material, ojalá que no afecte a los alrededores. Muchas veces no es posible eso, pero se quiere así. Y lo más importante para nosotros es que hay un cambio en las propiedades físico-químicas de esta estructura. Cuando nosotros hacemos esta irradiación de ida y vuelta, lo que sucede es que hay un cambio, por supuesto, en la geometría, en la estructura, en la deslocalización electrónica. Por tanto, eso induce cambios estructurales en el sistema que se está estudiando y ojalá esos cambios estructurales o esas propiedades físico-químicas sean diferenciadas, de tal manera que pudiésemos gatillar este cambio en las propiedades a través de la luz. Otra característica que necesitamos que esto cumpla es que tenga resistencia a la fatiga. Cuando uno hace esto, irradia con luz de un color y otro color, lo hace varias veces para ver si las moléculas son estables fotoquímicamente y evitar que haya fotobleaching o fotodegradación. Una vez dicho eso, por supuesto que es súper importante saber la posición de las bandas de absorción de cada uno de ellos. En el caso general de estos tres que estoy mostrando aquí, tengo una banda de 350, 356 asociada al trans, otra al cis que está medianamente solapada acá. En el caso del espiropirano están más separadas estas bandas. Esta banda, que corresponde a la merocianina, aumenta cuando se irradia hacia acá. Y lo mismo sucede con los diariletenos. En el caso de los diariletenos es el sistema, uno de los sistemas con las bandas separadas, con las bandas más separadas, que es algo deseable para no irradiar los dos isómeros al mismo tiempo. De tal manera que estos son ejemplos de cada una de estas moléculas que tengo acá, y por supuesto uno está mirando la posición de la banda para poder irradiar en ese color. Aplicaciones, hay cada vez más este campo de fotoswitchear distintos sistemas está cada vez más cobrando más importancia, y podemos decir algunos ejemplos que son viejos ya a esta altura, pero consideremos un péptido o una cadena que está formada por una serie de aminoácidos. La irradiamos porque esto está, comillas, corcheteado. Este azobenceno está corcheteado a una alfa hélice. Cuando irradiamos con una luz donde absorbe el azobenceno, ese cambio estructural del azobenceno abre la alfa hélice, y por tanto, si esta estructura correspondía a un péptido con actividad antimicrobiana, por ejemplo, se pierde la actividad una vez que se abrió la cadena, la alfa hélice. Pero como es reversible, entonces irradiamos con el otro color y podemos regenerar la alfa hélice. De tal manera que podemos gatillar la actividad de un péptido o de una molécula con actividad biológica a través de la luz, simplemente con la luz. Lo mismo pasa acá, es otro ejemplo de la misma idea. Aquí está stapling, está corcheteado este aminoácido, ese azobenceno al aminoácido, y bueno, aquí está el azobenceno, cómo se construye, cómo se pega, la misma idea. Otros ejemplos, canales de, en este caso, acetilcolina, que tenemos acá la colina, ¿cierto? En este diagrama está mostrado como un puntito rojo.
en la estructura trans está pegada esta molécula. Imagínense que esta molécula está pegada al receptor, iluminamos el receptor y cambia de trans a cis. Ahora tenemos en su configuración cis esta molécula que está pegada al receptor, y en la estructura trans, cuando esto es trans, está activado el canal, y cuando está en su estructura, en su configuración cis, está desactivado el canal. Por tanto, otra vez tenemos un gatillo de la actividad de un canal, en este caso de acetilcolina. Voy a nombrar otros ejemplos más adelante al final, porque es parte de lo que yo sé que el profesor, parte de la discusión que queremos hacer en torno precisamente a las aplicaciones que hemos estado conversando con algunos colegas. Un paso más allá, si estas sustancias tienen actividad biológica y somos capaces de modularlas, podemos generar un fármaco, y ese fármaco es fotoactivable, y ahí se abrió hace un tiempo atrás, los farmacólogos por supuesto saben mucho más que yo de esto, un campo nuevo que es la fotofarmacología, es decir, activar una molécula que tiene cierta actividad biológica con luz en un objetivo, en un lugar, en un tejido, en un órgano, selectivamente, de tal manera que, imaginemos que este azobenceno está conectado a una estructura que tiene actividad biológica, la misma historia, iluminamos, se activa, iluminamos de vuelta, se desactiva. Pero la gracia es que ese fármaco, entonces, al ser consumido, y va al, inventemos, no sé, riñón, cerebro, lo que fuera, se puede activar selectivamente con luz. En ese contexto, yo voy a mostrar esta molécula porque es una de las que más partido le saqué o le hemos sacado para comentar qué le sucede a los azobencenos. Los azobencenos en general tenemos dos estructuras, ¿cierto? La trans y la cis. Ya comenté, si lo irradiamos con luz ultravioleta, esta ampolletita morada es ultravioleta. Isomeriza, y si yo irradio de vuelta el cis con luz visible, esta ampolletita amarilla, imaginemos que es luz visible, voy a obtener de vuelta, como ya lo comenté, el isómero trans. Pero sucede que en el caso particular de los azobencenos existe una vuelta térmica que compite con la vuelta fotoquímica. De tal manera que tenemos una ida fotoquímica con irradiación UV, una vuelta fotoquímica con irradiación visible y una vuelta térmica que compite con la irradiación fotoquímica. En el caso nuestro, nosotros no queremos que esta sea considerable, el retorno producto del calor que toma del ambiente la molécula, y ojalá se pudiera bloquear este paso, vamos a decir, el retorno de cis a trans de manera térmica, con el objetivo de generar un photoswitch y no un thermoswitch, que también existen. De tal manera que nos interesa entonces tener en la mano algo que le pegamos con luz de un color y le pegamos con luz de otro color, y va y viene sin que se afecte la vuelta térmica, sin que entorpezca la isomerización. Bien, en el estudio de estas moléculas, otra cosa que se necesita saber, y como en muchos otros sistemas también, es la concentración de cada uno de los isómeros en el estado fotoestacionario. El estado fotoestacionario es un estado de irradiación donde se alcanza una concentración permanente, constante, de cada uno de los isómeros, producto de la irradiación de las dos bandas de absorción. Supongamos que yo estoy irradiando en esta, voy a inventar esta línea. Aquí hay una línea que no se ve, pero es una línea morada, que es la luz que usamos, 356, es ultravioleta. Y por supuesto estoy usando esta luz para pasar del isómero trans al isómero cis, pero claramente el isómero cis también absorbe esa longitud de onda. Como consecuencia de esto, se obtiene una mezcla desconocida, en principio desconocida, en el estado fotoestacionario de cada uno de los isómeros trans y cis. De tal manera que eso genera una, no complicación profunda, pero vamos a decir un desconocimiento del sistema que hay que resolver. Muchas veces lo que se ha hecho hasta ahora es de convolucionar estos espectros y uno pudiese obtener el coeficiente de extinción, que vamos a decir cuánto absorbe esta molécula a cierta longitud de onda, deconvolucionando estas dos bandas, lo que es una complicación. Una vez dicho eso, voy a comentar la historia de Canadá, que precisamente Juan Pablo comentó antes. Yo estando con Bruce en el laboratorio de biodinámica en la Chile,
fui a hacer esta pasantía con una batería de compuestos que preparamos en el laboratorio del Dr. Bruce Castles, otros los compramos allá y bueno, por supuesto con el apoyo de el Dr. Tito Cayano. Pero estas dos personas fueron fundamentales en el desarrollo de estos sistemas, o en el estudio de estos sistemas. Michel es una persona que estaba encargada de todo el tema de los láser. Imagínense que en el laboratorio de Tito Cayano hay muchísima implementación de todo tipo, láser de todo tipo. Bueno, él estaba encargado de toda esta, era la manager en el laboratorio de Tito. Y Glenn era el encargado de los equipos de RMN. Y estas dos personas me ayudaron mucho en la construcción y el estudio de los sistemas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como estábamos estudiando la fotoisomerización de los azobencenos y queríamos estudiarla por todas las espectroscopías disponibles, allá habían 4 equipos de resonancia magnética de 300, había uno de 600 y estaban completamente disponibles en una sala gigante. La idea era sacar el mayor provecho de los sistemas, por supuesto. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hice? Esta batería de compuestos la preparamos en el postdoctorado acá en el laboratorio de Bruce. Algunos los compré, algunos los preparamos allá, etc. Hicimos una batería grande y hice un screening de cuáles pudiesen ser los mejores interruptores moleculares para meterlo en el equipo de RMN. ¿Cómo lo hice? Michel tenía preparado un LED. Esto que está acá es un LED que está conectado a una cubeta. Esa cubeta, ¿cierto? El paso óptico es por acá, de tal manera que podemos irradiar permanentemente y medir al mismo tiempo. En el caso de esta foto es una irradiación de 365 y una vez que irradiaba con 365 sacaba la cubeta y la iluminaba con una lámpara de escritorio, luz blanca. Si había algún cambio espectral en la irradiación de ida y vuelta, es decir, UV visible, si había algún cambio, era un buen candidato para obtener cambios inducidos por luz. De lo contrario, si no había ningún cambio, muchas veces esto se descomponía por extrusión de nitrógeno, que estábamos conversando justamente esto, o alguna otra reacción. Photobleaching no me servía. De tal manera que, después de hacer esta, vamos a decir, irradiar con luz ultravioleta visible varias veces, lo que nosotros teníamos era precisamente lo que estoy mostrando acá. El azobenceno estábamos seguros que era un control que por supuesto lo iba a dar bonito. Acá el trans, ¿cierto? Lo iluminamos con luz ultravioleta, baja hasta el cis, ahí está el cis. Lo mismo pasaba con el dietoxi, este dietoxibenceno, que es la molécula que les mostré antes, mucho más bonito incluso que el propio azobenceno. Pero habían unas que no eran tan bonitas así como esperaríamos. De hecho, aquí no se ve el punto isosvéstico, que es enseguida indicador de que hay un equilibrio entre el cis y el trans. Si uno perdía el punto isosvéstico, era más o menos indicador de que pudiese estar descomponiéndose. Habían algunos espectros más feos, de hecho, que nunca se regeneraban y quedaban pegados después de la irradiación con ultravioleta. Así que esta gama de compuestos que tenía 17 o cerca de 20, seleccioné estos que ustedes están viendo aquí para continuar con el estudio hacia los equipos de RMN. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, la idea era hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo en el escritorio, en el espectrofotómetro UV, pero en el equipo RMN, para resolver el problema del solapamiento de las bandas que se ve en el espectro UV visible. Entonces acá Michel me ayudó, me enseñó a hacer esto, que tenemos el LED, ahí está el LED, este es un disipador, no tiene ninguna ciencia muy compleja, y acá poníamos una fibra óptica, y esa fibra óptica está recibiendo, ¿cierto?, la luz que sale desde un LED, high power LED, que tampoco es una gran maquinaria, los high power LED cuestan 10.000 pesos por ahí, chilenos, 20.000 pesos. Y del otro lado, entonces, de la fibra óptica, teníamos este power meter que me permite, hasta el día de hoy, me permite determinar la potencia que tengo de salida en esa fibra óptica. De tal manera que tengo un cable que lo conecto a una luz, así encima, que está, de hecho, posicionado con unas pinzas muy rudimentarias, y podemos entonces evaluar la cantidad de luz que está saliendo del otro lado. Esa punta es esa punta que está acá, y el LED que tengo aquí entonces me da la cantidad de luz que yo necesitaba.
Una vez que entonces tenía la luz del otro lado, metía la fibra en el tubo de RMN, donde estaba nuestro vaso benceno, y a su vez el tubo de RMN lo metíamos en el resonador del equipo para tomar el espectro de RMN. El escenario es ese, más o menos. Ahí están todos los accesorios del laboratorio de óptica y láser que, por supuesto, yo ni necesitaba. Lo único que necesitaba era el power meter, que lo estamos esperando. Y conocer cuánto era la luz que yo estaba pudiendo capturar del otro lado de la fibra óptica. Bueno, pasó algo con Glenn. Glenn era el encargado de los equipos de RMN y tenía un equipo de 600 para hacer proteínas, etcétera, cosas súper complicadas. Y se entusiasmó muchísimo con esta idea de poder hacer estudios de fotoquímica in situ. De tal manera que cortó toda la rutina y me dijo, tenemos disponible el equipo todo el día, todo, para pedir lo que tú quieras. Lo encanté, lo convencí, no sé. Pero quedé de mentiroso porque después de muchos esfuerzos, lo único que vimos fue esto, que no pasó nada, en principio. La gente que no conoce en detalle los espectros de RMN, bueno, nosotros teníamos acá las señales del isómero trans, que es lo que estamos viendo la señal aromática aquí, y yo asumía que todas estas cositas eran pequeñas impurezas. Lo que debería haber sucedido después de irradiar el equipo es que el espectro cambie, que estas señales cambien en el tiempo, algo suceda en función de la luz, cosa que no sucedió. Entonces quedé como de mentiroso, súper frustrado. Pero en la noche llegué y miré estos resultados y claro, las impurezas, que lo que yo estaba diciendo que eran impurezas, en realidad era un porcentaje mínimo del fotoproducto. De tal manera que el experimento sí había resultado, solo que no habíamos hecho con las condiciones apropiadas. Así que ahí empezó cambiar condiciones para ajustar el experimento de tal manera de obtener los mejores resultados. Así que lo primero que hicimos fue sacar el tubo RMN y ponerlo directamente en el LED, ya sin la fibra óptica, y medir como medíamos antes, ¿cierto? Que iluminar, medir, iluminar, medir. Y claramente aquí está el tremendo cambio espectral que pudimos ver. Estas señales son del trans a tiempo cero. Ilumino, mido. El segundo espectro tiene una componente por aquí del cis. El tercero, el cuarto, el quinto y así para arriba. Es decir, acá arriba tengo una alta concentración del isómero cis irradiando sobre el tubo, irradiando sobre, el tubo directamente en la luz UV, que es la que tengo acá. De tal manera que sí había funcionado, las moléculas sí se estaban comportando, simplemente que había que ajustar las condiciones. Lo primero que hice fue muy rudimentario, con un teflón. Compramos una fibra óptica en eBay que costaba $10, la amarramos y lo metimos a presión al tubo de RMN, donde la punta queda completamente sumergida y a su vez el tubo está la cavidad desde arriba, una foto mirada así por arriba del equipo, y empezamos a irradiar. Ya entonces en ese momento nos dimos cuenta de que el sistema sí se estaba comportando bien, pero sucedió que había ciertas impurezas acá, todas esas que son para mí eran impurezas, no sabía qué asignarla, qué atribuirla, y claramente voy a saltarme, pasé al otro lado, ya no está en esta lámina. Claramente lo que estaba sucediendo es que como habíamos comprado una fibra óptica plástica y estábamos usando en este caso metanol y ocupamos cloroformo butyrado, se estaba disolviendo el plástico de la fibra. Y esas señales estaban dando impurezas en los espectros, por tanto había que tomar alguna medida ahí. Seguimos maximizando el sistema, ¿cierto? Empezamos a cambiar la potencia desde afuera. Tenemos otra potencia a la misma concentración y finalmente, bueno, teníamos esto. Cada uno de los protones, si nosotros graficamos el área bajo la curva, para la gente que no sabe, en el caso del espectro RMN, es proporcional a la concentración de los protones. Por tanto, uno puede caracterizar cada uno de estos protones, es decir, cuántos protones tengo aquí, cuántos protones tengo aquí, cuántos tengo aquí, cuántos tengo aquí, simplemente graficando. La caída, en este caso, de esta señal que estoy mostrando, y de estas también, corresponde a la irradiación con luz ultravioleta, y el cambio aquí corresponde a la conversión de luz ultravioleta por luz visible, de tal manera que los protones, en este caso,
vamos a decir, los protones aromáticos, que este que tengo aquí son los protones aromáticos, se van transformando hasta una concentración estacionaria que después, por supuesto, se revierten. Es decir, irradio con luz ultravioleta y esto alcanza un estado estacionario y después irradio con 447 y esto se devuelve. De tal manera que alcanzo este otro plató. Eso fue interesante al principio porque yo pensé que íbamos a volver al punto de partida y no volvíamos al punto de partida. Llegamos a otro estado fotoestacionario, de tal manera que hay un primer estado fotoestacionario acá y otro segundo estado fotoestacionario acá, que por supuesto depende de la longitud de onda, 447 y 405. Ahí está la lámina que se me había perdido. Cuando nos dimos cuenta de que la lámina, de que la fibra óptica se estaba disolviendo, claro, uno desarmaba todo este sistema, estaba todo chamuscado el plástico. Y ahí están las señales, yo corté la fibra, lo disolví en los solventes orgánicos y tomé los espectros y ahí aparecieron todas estas señales. Así que cambiamos la fibra óptica de plástico a una fibra óptica de vidrio, que era más pro. Era una Torlabs, ahí Michelle tenía una súper, son medianamente cara, no le importó nada, la cortó y le sacamos punta, le sacamos el plástico a la fibra y hicimos el mismo experimento, de tal manera que ahora teníamos una fibra óptica de vidrio. Y claramente eso mejoró muchísimo el espectro. Es decir, ya no teníamos impurezas, el espectro se veía bonito, pero empezaron a aparecer otros problemas. En esta foto, lo que estoy mostrando es que ahora empecé a jugar con la profundidad de la punta de la fibra óptica. Y se ve, o yo les voy a comentar, que acá arriba se estaba depositando, hay un cambio de color, se ve bien más rojo acá que acá abajo. La reacción estaba ocurriendo en este punto, de tal manera que se estaba acumulando el fotoproducto arriba, que esto no tiene agitación. Lo mismo pasaba acá. ¿Y por qué estaba pasando esto? Porque la gente que hemos medido RMN, 10 milimolar para RMN es una concentración más o menos buena para poder medir un espectro en 5 minutos. Pero para hacer estos espectros, estas reacciones de irradiación in situ era muy concentrado, de tal manera que se estaba formando una emulsión acá arriba que me estaba impidiendo el paso de la luz al seno de la solución. Así que las cinéticas salieron bien feitas. Pero bajé las concentraciones casi al límite que permitía el equipo, no sé, no me acuerdo cuánto, hice harto experimento, pero bueno, logré que la luz pasara y ya no se quedara detenida arriba, y logré hacer los mismos perfiles que estaba mostrando anteriormente. Aquí, como ustedes pueden ver, el tubo está bien diluido, pero hay dos potencias. Uno puede modular la potencia de la luz por fuera con una fuente de poder regulada sin ningún problema. Resultados finales de este experimento, de haber jugado con esto, es que el sistema que va y viene con 405, que en ese caso era 405, pero también le pudiese haber pegado con 365, irradiado, no pegado, vamos a decir irradiado con 365, se devolvía con 447 y como les comenté antes, uno también puede o podía, y se puede hacer acá también, evaluar la vuelta térmica de este sistema. De tal manera que lo que tengo acá es exactamente lo mismo que le expliqué antes, irradio con 405, esto cambia, ¿cierto?, hasta el estado fotoestacionario y apago el sistema. Y en oscuridad, el sistema, si la vuelta térmica es muy rápida, el sistema debería regenerar una concentración, digamos la línea azul, una concentración superior a la que tengo acá. En este escenario, con esta molécula, lo que sucedía es que la vuelta térmica es súper lenta. Ustedes se dan cuenta que estas líneas están casi paralelas, ¿cierto?, en el eje y de tal manera que cuando hacemos lo contrario, que es irradiar con 405 y cambiar a 447, sí se genera el cambio que estamos esperando. De tal manera de que con esto podemos decir que no hay vuelta térmica o que es despreciable en comparación con la velocidad de vuelta fotoquímica, que es algo deseable para mí. Listo, entonces ahí, y este es un pequeño video que me gusta mostrar en esta parte, a ver si es que se puede. Estimado, ¿se puede hacer play aquí o no? Yo no puedo. Ahí está. Ahí está antes de la irradiación, ¿cierto? Eso se va poniendo cada vez más anaranjado. Hay un gradiente de concentración del fotoproducto y bueno, antes y después de la irradiación se ve una leve
Por supuesto que la banda de 350 y tanto, que estaba cerca de 400, y la de 420 no es un gran cambio en el color, pero sí se podía ver este efecto, digamos, tan simplemente como mirando en el tubo. Así que fue un éxito hasta ahí, y con esto resolvíamos el problema del solapamiento de las bandas por UV y la cuantificación de los isómeros cis y trans en el estado fotoestacionario. Nosotros, si yo irradio acá y alcanzo el estado fotoestacionario, estas señales aparecen súper separadas y súper aisladas, y entonces yo puedo integrar cada una de estas y quedar con la concentración directa. De tal manera que con la concentración en el estado fotoestacionario, después puedo calcular la constante de equilibrio, lo que fuera. Así que hasta ahí súper contento. Todo eso sucedió en Canadá, en esos meses que estuve allá. Después me traje este sistema para acá, compramos aquí los LED que los tiene el laboratorio del LEMU, el laboratorio del Dr. Aspe también, todavía están funcionando. La fibra óptica, el mismo sistema. Este debe ser el celular de Ítalo que está aquí. Y con esto quiero mostrar lo siguiente, que nosotros, me gusta esto de demostrar que para hacer esta reacción, por lo menos esta, la fotoisomerización, no necesitamos una super implementación. Estos LED, como les comentaba antes, son bien baratos. Y la vuelta térmica, en el caso de las moléculas que estamos estudiando ahorita, lo hacemos con el teléfono. La cantidad de fotones que tiene el LED del teléfono, la luz blanca, nos permite hacer la fotoisomerización de vuelta en una escala de tiempo razonable. De tal manera que los sistemas son bien sensibles y no necesitamos un super fotorreactor. Y eso es lo que estoy mostrando acá. Entonces, yo me traje esto, implementamos eso acá, de hecho, con la gente de RMN. No, avanza. Ya. Estos son los LED que yo recomiendo o yo uso o hemos estado usando. ¿Por qué? Porque son pequeñitos y iluminan o tienen una cantidad de potencia luminosa suficiente como para capturar con la fibra óptica y que salgan suficientes fotones del otro lado. Además, los LED tienen una media banda bastante pequeñita, bastante acotada, que debe ser entre 5 o 10 nanómetros, dependiendo ahí del color. Y lo otro, que la tecnología LED, ustedes deben saber, por supuesto, que ha ido aumentando y miniaturizando cada vez más los dispositivos. De tal manera que esto que tenemos acá es exactamente esto que estoy mostrando aquí. Este es el LED que es del tamaño de 1 milímetro, 1,3 milímetros de lado a lado, y la zona que irradia luz es, vamos a decir, cerca de 1 milímetro. Cuando entonces uno pone la fibra óptica de un lado sobre ese LED, vamos a imaginar que entonces la fibra óptica, ¿cierto?, tiene un terminal cónico acá, me permite capturar casi toda la luz que está saliendo de esta superficie. Pudiésemos comprar otros más grandes, pero se desperdiciaría la luz. Así que esos son suficientes y son baratos. En ese punto, Ítalo Orellana, yo todavía estábamos en el laboratorio del Dr. Cáceres, se le ocurre o venía de hacer algunos trabajos con el doctor Renato Contreras y me dice a mí, mira, ellos tenían el instituto, creo, un proyecto súper grande de líquidos iónicos. Conversemos con él a ver si podemos vincularnos de alguna forma. Renato Contreras me pasó la pelota a nosotros y nos dijo, hagan ustedes un proyecto que se convirtió en la tesis de magíster de Ítalo, en donde hacíamos lo siguiente. Nuestro vasobenceno le conectábamos manitos, me gusta pensar como que fueran brazos y manos, donde las manos son terminales iónicos orgánicos. De tal manera que eso, como ya les dije, se convirtió en la tesis de magíster de Ítalo. Empezamos a trabajar en esto, en intercambiar los terminales catiónicos orgánicos y alargar o achicar o acortar estas cadenas acá, de tal manera de hacer los mismos experimentos de RBN, pero con una familia de compuestos esta vez. Eso dio paso a muchas cosas. Aquí está un poco la síntesis, no voy a aburrir a la gente con la síntesis, pero la verdad que esto es la formación de lazo es súper fácil. Después la alquilación, me quedan estos bromos, desplazamos esos bromos finalmente, S y S, para poner con este metil-imidazol los terminales metil-imidazolio aquí y acá.
Este largo de cadena lo podemos variar dependiendo de lo que vamos a poner acá, si es 1,4 dibromobutano o 1,8 dibromoctano. De hecho tenemos la serie entera, 2, 4, 6, 8, para estudiar esta familia. Y entonces esta se convirtió en la familia que, primero la tesis de magíster de Ítalo, ahora la tesis de doctorado, y parte importante de mi proyecto Fontesis también. Listo, de aquí para adelante hay unas animaciones, porque para hacer un poco más didáctico esto, yo hice como unas animaciones. Lo que le sucede a nuestro caballito de batalla es lo siguiente. Acá está la azobenceno, ya conté la historia, ¿cierto? Se isomeriza con luz. Esta es la misma molécula. Cuando la iluminamos con luz ultravioleta, esa molécula como que aplaude, pasa de la configuración cis, de la configuración trans a la configuración cis. Luego iluminamos con luz visible y se revierte el cambio. Eso es exactamente lo mismo que dije antes. Y bueno, a partir de esta propiedad del sistema, nosotros empezamos a estudiar la fotociclabilidad, que es la resistencia a la degradación fotoquímica por cada ciclo. De tal manera que otra vez tenemos acá las bandas de allá arriba de la azobenceno trans, lo iluminamos con 365, esto cae acá, el celeste cis, ¿cierto? En realidad es la mezcla del estado fotoestacionario. Y la misma reacción que le mostré antes, pero aplicada esta vez ya a los líquidos iónicos conectados a los azobencenos. Si uno grafica el máximo de absorbancia de cualquiera de las bandas respecto del número de ciclos, un photoswitch, un interruptor molecular bueno, comillas bueno, será aquel que siempre vuelve al punto de partida, baja, vuelve al punto de partida, baja, vuelve al punto de partida, por cada ciclo de irradiación. De lo contrario, puede suceder que esto vaya en caída cada vez más abajo, o incluso puede ser que este zigzag se vaya para arriba. Eso inmediatamente nos indica que algo está pasando ahí porque hay fotodegradación. En el caso de los estudios que hicimos en solventes orgánicos de los derivados de los dicatiónicos, anduvieron casi todos bien. La mayoría, uno siempre pone los resultados exitosos, pero hay unos resultados que son en particular con THF, que pasaba precisamente esto, que cada ciclo inducía a una nueva posición en la absorbancia acá, por tanto se estaba descomponiendo el sistema. Por supuesto que descartamos ese solvente y nos quedamos con aquellos que funcionaban. Una vez entonces hechos estos experimentos de irradiación in situ, como teníamos la concentración del trans y del cis en el estado fotoestacionario, simplemente dividimos entonces la razón de estas dos concentraciones y obtenemos la constante de equilibrio del estado fotoestacionario, y a distintas temperaturas, si hacemos este experimento a distintas temperaturas, podemos entonces encontrar los parámetros termodinámicos. Eso fue lo que hicimos para el que tiene imidazolio. Aquí está exactamente lo mismo experimento, ¿cierto? Irradiación, ahí está el tiempo de irradiación, con la fibra óptica dentro del equipo RMN. Ustedes pueden ver cómo va cayendo, por ejemplo, esta señal aquí, y cómo van apareciendo estas de aquí hasta allá arriba. Una vez que uno analiza el espectro, sabe bien cuáles son las bandas que quiere seguir, las señales que quiere seguir, por tanto uno puede cuantificar directamente con la integral, como ya les comentaba. Ahí está el plató al cual llegamos, ¿cierto? Irradiando con 365, la concentración de, en el caso, esta es la concentración del cis, ¿cierto? La concentración del cis allá irradiada con 365, la concentración del trans cae hasta este valor, por tanto ya tenemos estas dos concentraciones, la concentración de cada uno de los isómeros, y ya con eso tenemos la constante de equilibrio. Lo mismo hicimos para el piridinio, reemplazamos los terminales, las manitos, en vez de imidazolio con piridinios, y hicimos exactamente el mismo experimento. Reconocemos, ¿cierto?, cuáles son las señales que queremos seguir, las cuantificamos, y otra vez tenemos este perfil de caída para el trans y de aumento para el cis. Como les comentaba, si hacemos esta cinética, esta irradiación a distintas temperaturas, podemos alcanzar el estado fotoestacionario para distintas temperaturas, y la constante de equilibrio a distintas temperaturas nos permitió obtener los parámetros termodinámicos de este y otros sistemas más. Algo importante acá que lo conversamos en algún momento: para determinar estos parámetros termodinámicos, ¿cierto?, hay que considerar que esta es una línea recta, por tanto este punto no está dentro de la tendencia, pero es importante este punto. ¿Por qué? Porque como esto es un inverso de la temperatura, este es el punto más caliente. Y
¿Qué indica esto? ¿O por qué quiero saber esto? Porque en este punto la temperatura más caliente empieza a competir la vuelta térmica, cosa que yo no quiero. De tal manera que si yo quiero trabajar con este sistema, voy a trabajar de aquí para allá, para evitar que la vuelta térmica del cis al trans sea importante. Hasta ahí entonces habíamos hecho estudios de moléculas en solución, en agua, en solventes orgánicos, las habíamos iluminado en RMN, etcétera, etcétera, y comenzamos con estudios de agregación. Para evaluar si se formaban agregados, que era muy probable que se formaran, estábamos seguros que se iban a formar, usamos una sonda fluorescente pireno tradicional que consiste en lo siguiente. Distintas concentraciones, vamos a decir aquí, distintas concentraciones de azo y imid, en este caso imid por imidazolio, a una misma concentración de pireno, distintas concentraciones de azo a una concentración constante de pireno, induce una caída en el espectro de pireno. De tal manera que mientras más azo-benceno agrego a la solución, más quenchado está el espectro de pireno. Y no es que pireno esté cambiando la concentración, es que está siendo víctima del quenching de la presencia de la otra molécula. De tal manera que, si graficamos la fluorescencia normalizada, acá tenemos esta sigmoide bonita, ¿cierto? Podemos graficar estos datos sin ningún problema, en oscuridad, sin iluminar. Pero una vez que nosotros iluminamos el sistema, hacemos exactamente el mismo procedimiento, es decir, cada uno de estos puntos son S, iluminamos, se convirtió en S. Este, iluminado, se convirtió en S, y así sucesivamente. Una vez que hicimos el mismo experimento, pero irradiado con luz ultravioleta, lo que tenemos es que hay una caída, ¿cierto?, desplazada respecto de aquel experimento que se hizo en oscuridad. ¿Qué nos indica esto? Que el agregado que se está formando, que sin duda se está formando, pireno está reconociendo dos microentornos distintos en dos agregados distintos. Por tanto, el monómero que está componiendo el agregado en configuración trans genera un agregado molecular trans distinto del monómero cuando está en su configuración cis. Es como tener dos agregados distintos, inducidos simplemente por luz. Como algunas personas sabrán o recordarán, pireno es una sonda de polaridad y entonces ya les comenté, hicimos estos experimentos. Estas son por supuesto representaciones pictóricas y son un dibujo, una caricatura del sistema, pero esto es medianamente cierto. La razón I1 y I3 da información respecto de la micropolaridad de la sonda donde está alojada esta sonda, y esta sonda, ¿cierto?, es pireno, está aquí. Cuando hacemos estos ciclos de irradiación, arriba, abajo, y leemos las bandas I1 y I3, y la razón I1 y I3, vamos a ver que pireno reconoce un entorno cercano a la polaridad de cloroformo, por acá arriba, y cuando le pegamos con luz ultravioleta, al revés, perdón, esto es ultravioleta, esto es visible, reconoce un entorno cercano a la razón propia del hexano, de tal manera que es como si pireno estuviese en un entorno semejante a cloroformo acá, y a un entorno semejante a hexano acá. Y esto, por supuesto, es reversible. Un paso más allá, estudiamos la comicelización. Una vez que ya estábamos seguros de que esto formaba agregados, todavía no sabemos qué agregados son, porque son bien grandes, les voy a mostrar los datos. Seguramente son vesículas o lo que fuera. Pero sí estamos seguros que forma agregado, entonces agregamos SDS, que es una de las, vamos a decir, moléculas que muchas personas han trabajado, pero Andrés Olea, que es el colaborador, que es el otro tutor de Ítalo, se le ocurrió hacer estas micelas mixtas. De tal manera que ahora teníamos nuestro azobenceno, que es el que está allá arriba, está denotado por estas rayitas rojas, y esto azul es el famoso SDS. Mezclamos los dos, azobenceno, con nuestro imidazolio, con el SDS, y otra vez se formó un agregado, pero esta vez este agregado está compuesto es una comicela. Aquí otra película, ¿cierto? Empezamos a aumentar la concentración de cada uno de estos monómeros que componen el agregado. Se forma el agregado, que no debe ser tan bonito como esto, estoy seguro.
iluminamos con luz ultravioleta el agregado, que está compuesto de SDS y de el azobenceno, y lo que sucede es que, espero que se vea, cambia primero el tamaño y cambia la carga superficial, toda vez que ahora los azobencenos están en su configuración cis. Es como si salieran expulsados del agregado, reduciendo el tamaño del agregado. Y eso solamente inducido por luz. Luego, si iluminamos el agregado con luz visible, se regenera el estado inicial y eso otra vez es completamente reversible. Por tanto, tenemos en la mano un agregado molecular fotoswitchable que no tiene degradación fotoquímica, que es ideal. Esta es la fotografía final del sistema, ¿cierto? Tenemos una carga acá, dada, le voy a mostrar los números enseguida, con un tamaño dado para la configuración trans del agregado, lo iluminamos con luz ultravioleta, esto cambia el tamaño de la carga superficial, ahora tenemos los monómeros del azobenceno en su configuración cis, y esto es completamente reversible. Medimos la concentración de agregación crítica. Probablemente ustedes también saben que la concentración de agregación de miserización crítica del SDS es cerca de 8 milimolar. Medimos la del trans y la del cis por separado y medimos la de la mezcla y, sorprendentemente, la formación del agregado. Este experimento es con tensión superficial y la gotita en el equipo de tensión superficial. Sorprendentemente, se disminuyó muchísimo la concentración de agregación crítica en la mezcla. Es decir, la concentración de agregación del SDS estaba por acá, la concentración de agregación del ASO estaba por acá, lo mezclamos y disminuyó muchísimo la concentración de agregación. Eso fue sorprendente para nosotros porque es bien dramático el cambio. Pasamos de 8 y de 2 milimolar a 0,05 para la mezcla. Cuando entonces estamos en presencia de la mezcla, otra vez hicimos estos experimentos de irradiación, pero esta vez midiendo el radio hidrodinámico, el tamaño del agregado, ¿cierto? Cuando tenemos la mezcla de cada uno de ellos, SDS y ASO, sin luz, tengo este perfil acá. Y cuando irradiamos, ¿cierto? Con luz ultravioleta, pasamos del trans al cis, ahora tengo este perfil acá. Es decir, para que se entienda, esta muestra es exactamente la misma muestra que tengo acá, solamente que de aquí para acá irradiamos con luz ultravioleta y de aquí para acá con luz visible. Lo importante de esto es que lo que se ve aquí, hay una región en donde el tamaño de la especie trans es bien distinto del tamaño de la especie cis. Es decir, exactamente esto que tengo acá. La mezcla del SDS, el agregado que está formando, le pegamos con luz ultravioleta, esto se achica para acá, y le pegamos con luz visible y esto se regenera para este valor nuevamente. Lo mismo hicimos para el azobenceno que tiene los bracitos de 8 carbonos. En este caso no tenía una diferencia tan notable como esta otra de acá, pero también presentaba este comportamiento. Es decir, hay un cambio en el tamaño del agregado cada vez que hacemos un ciclo de irradiación ultravioleta visible. Y algo mejor aún, o más sorprendente para nosotros, en ese punto el mismo equipo, el Z-Sizer, permite determinar el diámetro, el tamaño y la carga superficial. En el mismo experimento, con las mismas soluciones, pasamos en este rango de concentración de la mezcla SDS-ASO, en este rango que está aquí, pasamos de una carga superficial distinta para cada uno de los agregados en la configuración trans, allá arriba positiva, le pegamos con luz y la carga superficial del agregado, además, no solo cambió el tamaño, además cambió la carga superficial. De tal manera que ahora tenemos un agregado grande, positivo, le pegamos con luz y eso cambia a un agregado pequeño, negativo. Y eso también es súper útil en el caso de querer dar alguna aplicación biológica, por ejemplo, si queremos que eso se acerque a una membrana o lo que fuera. Con este mismo sistema analizamos la estabilidad en el tiempo, ¿cierto? Esta temperatura 25 grados y 37, que pudiese ser 37 temperatura corporal y 25 temperatura ambiental. El sistema va y viene de manera reversible, así que no hay fotodegradación. Lo mismo hicimos con el
la carga superficial en función de la temperatura, se mantiene esta diferencia notable entre cada uno de estos valores acá cuando hacemos esta fotoirradiación a distintas temperaturas. Entonces ahora tenemos un agregado molecular fotoswitchable que tiene tamaños diferenciados, que tiene cargas diferenciadas y que es robusto frente a la temperatura, que es importante también en el caso de dar alguna aplicación biológica. Resumen hasta ahí, teníamos el lazo solo, pasaba esto, no cambiaba sustancialmente el tamaño, pero cuando teníamos el lazo con SDS cambiaba muchísimo el tamaño y cambiaba la carga superficial. Ese es el panorama hasta ahí, digamos. Pudiésemos seguir hablando muchísimo de datos y cosas. Lo que viene de aquí para adelante son las proyecciones de esto y lo que hemos estado trabajando y lo que vamos a seguir trabajando de aquí al 2025, 2026. Lo primero, y es algo que deseamos, queremos, y sabemos que sí, pero no hemos agudizado el experimento, no lo hemos hecho sistemático, no tenemos suficientes resultados para decirlo con contundencia, pero uno sabe que va más o menos bien encaminado, es alojar alguna molécula dentro de estos agregados fotoswitchables que les mostré anteriormente, y lo que nosotros teníamos a mano eran cumarinas. Las cumarinas tienen actividad biológica diversa, así que son fluorescentes, le podíamos seguir la pista fácil. Otra vez esto es una caricatura, como les dije no voy a poner los números, esperamos que suceda esto, tenemos algunos resultados incipientes de que sí sucede, iluminamos, cambia el tamaño y ojalá que al iluminar con ultravioleta salgan expulsadas no solo los azobencenos, sino que salgan expulsadas las moléculas de cumarina o lo que está alojado dentro. De tal manera que los experimentos que quedan por hacer son de capacidad de carga y de fotoliberación, en el caso de alguna aplicación biológica. Y nos devolvieron el proyecto el año pasado. En este contexto hay un montón de información más, ¿cierto? Estos sistemas los estamos depositando o cargando en hidrogel y otras cosas más. Mandé una idea de la versión anterior, que por supuesto no salió adjudicado, con esta idea de un dispositivo molecular con capacidad de carga que pudiese convertirse en un parche o en un material, en una lámina de un parche fotoactivable, de tal manera que se puedan liberar medicamentos o moléculas bioactivas con luz. Así que estamos precisamente, ahí Daniela podrá confirmar, en conversaciones para mejorar la versión de esta convocatoria. Y más importante, o tan importante como el anterior, es mi proyecto Fóndesis Regular. Estas son, por supuesto, hemos estado trabajando en el diseño, la síntesis de esas moléculas que mostré, pero mi proyecto Fóndesis Regular consiste en ampliar la batería de moléculas, alargando las cadenas, está en color rojo aquí, intercambiando los terminales catiónicos, está en color azul acá, y introduciendo distintos grupos funcionales en color amarillo sobre los azobencenos. ¿Por qué queremos eso? Está bien reportado que las posiciones orto-orto, estas que estoy mostrando aquí, aquí y acá, desplazan la banda de absorción del fotoswitch, entonces nos alejamos del UV. Segundo, queremos hacer crecer esto, entonces queremos evaluar la capacidad de carga con el largo de cadena acá. Y tercero, las manitos terminales, que son los imidazolios, los que les mostré principalmente eran imidazolios, queremos introducir distintos fluoróforos o cromóforos de tal manera de desplazar la banda también, y entonces tenemos un proceso que es el photoswitching asociado al azobenceno y con los terminales ojalá fluorescentes, o sea, son todos estos fluorescentes, para poder seguir la pista de la formación o no de los agregados. Eso es mi proyecto Fóndesis Regular, que es una de las proyecciones de aquí a 2 o 3 años, y va a ser la línea de investigación mía muchos años. Y con esto es la última aplicación, y aquí voy a dar la palabra, probablemente el profesor se la va a dar a los farmacólogos, no sé. Hay una arista de las aplicaciones de los photoswitches, de los interruptores moleculares, que es modular la actividad, en este caso de esta molécula que tengo acá, dimetiltriptamina, que es un alucinógeno potente, introduciendo un photoswitch, ahí está el lazo, que le sucede exactamente lo mismo que le comenté anteriormente.
De tal manera que ahora, si es suministrado esta sustancia y va al cerebro, podemos diferenciar la actividad o podemos modular la actividad de esta sustancia irradiando con luz ultravioleta o luz visible. Aquí hay dos ejemplos de este artículo que es del 2025 y esto está, van a empezar a salir cada vez más inhibidores de receptores 5-HT, donde Bruce es por supuesto uno de los que más sabe de los que están aquí al respecto. Y está la posibilidad entonces de ampliar esta línea de investigación a fotoswitchar la actividad de sustancias con diversa actividad farmacológica. No puedo dejar de agradecer a los, por supuesto, colegas, Alexis, que estuvimos trabajando en aquel periodo, estoy seguro que todavía están usando los LED. Rodrigo Díaz, que no tiene que ver con la irradiación directamente, pero es un proyecto fantástico. Yo le digo a la gente, yo soy colaborador de un proyecto Fondes Irregular de los orígenes de la vida, y es como, creen que es mentira, pero es cierto, y es muy lindo. Y Ricardo Zamora, que en este momento está en Talca, que es un colaborador vital para la red, que ojalá pudiese crecer, de photoswitch en Chile, porque él tiene un proyecto Fondes Irregular en photoswitches, donde yo soy co-investigador y yo tengo como co-investigador a él en mi propio proyecto Fondes Irregular. Entonces estamos cruzados, por supuesto, alimentando toda esta línea de los photoswitches. En conclusión, bueno, tenemos un agregado molecular que es reversible, eficiente, se puede inducir con luz, se pueden modular las bandas de absorción por incorporación de grupos funcionales, etcétera, etcétera. Hay una potencialidad enorme en el campo de la fotoliberación. Si nosotros, en el mejor de los casos, este sistema funciona y ponemos un fármaco dentro, por supuesto eso va a fotofarmacología. Pero si ponemos un cosmético dentro, puede tener una aplicación en cosmética. Si ponemos un excipiente de alimento, tendrá otra aplicación. Por tanto, es algo que yo veo con mucha potencialidad. Y por supuesto, aprendí a hacer estos reactores chicos, a soldar los LED y todo eso. Agradecimiento, el postdoctorado hace años atrás que me permitió trabajar con el profesor Bruce Castle, que es a esta altura una eminencia, un referente. Los dos proyectos Fondes Irregular, el de Andrés Olea, que es el tutor de Ítalo, y el mío, y por supuesto la beca de la Universidad Autónoma a Ítalo, que le permitió hacer un montón de experimentos. Finalmente, esta lámina, me gusta esta lámina porque está vacía. Y es una llamada, cuando yo digo nosotros, soy yo y el Ítalo. Y ahí estamos los dos. Porque como yo llegué a trabajar el 2025 recién en marzo, es una invitación a los estudiantes de las carreras de la facultad, si están interesados en trabajar en este tipo de dispositivos moleculares fotoinducidos, son por supuesto recibidos en el laboratorio para hacer sus tesis de investigación, así que ojalá esto se llene de estudiantes de la facultad. Eso. Oye, para iniciar la discusión, yo que no entiendo nada, pero que me interesan muchas cosas, ¿y estos switches cuántas veces, cuán reversibles son? ¿Cuántas veces lo puedes hacer sin que las moléculas se destruyan con los cambios de la radiación? Nosotros los que se comportan bien hacemos 20, 50 y no pasa nada. Es decir, siempre vuelve la banda de absorción y son completamente reversibles. Hay otros artículos en donde hacen hasta 1000. De hecho, ese gráfico que es de fotociclabilidad se ve como una banda, así en el tiempo. Como te decía, es deseable que no sufra fotodegradación cada vez que se hacen estos ciclos, así que depende de la estructura y por supuesto depende de un montón de cosas, pero por lo menos los que trabajamos nosotros son bien robustos. Súper, qué fascinante. Queda abierto entonces la presentación del profesor Tirabelli para que la discutamos ahora. ¿Sí? Profesor Castle, ¿quiere preguntar usted? No quiero discutir nada porque no entiendo nada del asunto. No me diga. No, yo sé cuál va a decir. Hace mucho tiempo. Hace tiempo. Ya, queda abierto para la discusión. ¿Sí? Aló, sí, ya. Muchas gracias por la presentación. Yo soy de un área un poco distinta. Soy del área de neuro y, por ejemplo, yo conozco igual un poco de optogenesis, no tanto, pero un poquito, de canales activados por luz. Entonces, igual me hace harto como interés el tema de una aplicación directa, pero me surge una duda muy importante.
y es que al menos en modelos in vivo, en ratones, cuando se utiliza, igual que como mostró, se utilizan directamente los LED en el cerebro. Entonces, ¿cómo se aproxima eso al humano? Y a la entrega de drogas, por ejemplo. Sí, yo, gracias por la pregunta, no tengo la respuesta correcta, no soy del área tampoco, de hecho, yo vengo de la fisicoquímica orgánica, síntesis y espectroscopía, y precisamente este espacio es, yo que no sé de eso, alguien quizá pudiese saber de los colegas, sobre todo los farmacólogos, gente que trabaja en neurociencia, pero hasta donde sí sé, por las referencias y los artículos que he leído, ahí hemos estado conversando con Darío respecto de esto mismo, hay estudios que, Darío podrá comentar mejor, se suministra en distintos tejidos de alguna ratón principalmente, de algún bichito, cierto photoswitch para, por ejemplo, que pudiese tener tal o cual actividad, hacer los experimentos de radiación ya en un animalito, digamos. Eso supone un montón de cosas nuevas, porque todo esto que hablo yo proviene desde la fase líquida en solución. Y pasar a un modelo, a un ratoncito, tú tienes toda la razón, yo no sé, hay un montón de vamos a decir, trabas que hay que ir solucionando, pero lo que sí, y esto es algo deseable y probablemente varios lo conocen, la longitud onda de penetración, o sea, la penetración en el tejido es dependiente de la longitud de onda. Todos estos sistemas, uno de los esfuerzos por desplazar la banda hacia el infrarrojo es precisamente porque en el infrarrojo la penetración es mayor. Probablemente ustedes tienen que haber visto el típico experimento de que se ve el hueso. De tal manera que si uno puede inducir el photoswitch en un ratoncito, en el tejido, en las patitas o donde fuera, en el infrarrojo sí pudiésemos llegar a un órgano, por ejemplo, lo que fuera. Cosa que no podemos hacer en el UV porque la penetración en el UV es muy pequeñita. Entonces, cosas como esas son trabas prácticas que hay que ir solucionando. Yo no tengo respuesta a cómo se haría, pero ahí hay que conversar con los colegas. Muchas gracias. Hay muchas aplicaciones a la neuroquímica, sí, porque se deja puesta la cánula en el sitio donde va a llegar este compuesto, se irradia y entonces se ven cambios conductuales bien importantes con moléculas al sistema dopaminérgico, por ejemplo, que conozco más así, bien interesante, así que las aplicaciones están absolutamente abiertas. Sí, Juan Francisco, usted tiene más de 45 visitas a su presentación, así que con esto va que impulse y anime a la presentación. Ok, vamos a subir el rating entonces. Cristian, ese grupo N, ese espaciador, ¿cierto? En base a tu experiencia, ¿cuál es el límite tolerable en el diseño? Porque probablemente uno esperaría poder poner un gran largo de cadena, sin embargo, debería empezar a entrar impedimento físico-mecánico del switch, ¿cierto? Y la idea también yo creo que sería llegar hasta ese máximo para que el cambio conformacional del switch genere el mayor movimiento posible y para tener un resultado evidenciable por otra vía, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿hasta dónde se puede escalar? Pienso yo también que debe estar respetado las consideraciones de solubilidad y todo lo demás que tiene que ver con la síntesis. Sí. Ítalo, ¿quieres responder tú esa? Bueno, ¿me repite la pregunta? ¿Hasta qué largo de cadena podemos poner en los brazos de la molécula? Sí, nosotros hemos probado con largos de cadena de 4 y de 8 principalmente, y las principales diferencias que existen ahí son de la separación del tamaño, ¿cierto? Cristian mostró ahí dos perfiles que eran del C4, que había una considerable separación del tamaño, versus el C8, que prácticamente se pegaban las dos curvas. Bueno, lo que usted mencionaba pasa claramente, porque tanto en el diámetro hidrodinámico como en el potencial Z se ven claramente esas diferencias. Entonces, el cambio conformacional que hace el azobenceno, al tener cadenas muy largas, por ejemplo la del C8, ya se pierde el efecto. Si bien por espectroscopía UV visible nosotros podemos confirmar el cambio, la isomerización, que está ocurriendo efectivamente,
para las aplicaciones, digamos, el cambio de las propiedades físico-químicas ya no se ve reflejada la isomerización. Por eso es importante hacer el screening de las moléculas para saber cuál es el tope, como dice usted, para obtener digamos, un efecto, digamos, que queramos aplicar. Entonces también las metodologías que utilizamos para hacer estos sistemas binarios con SDS y el azobenceno, precisamente era para darle un efecto, ojalá un efecto sinérgico a este agregado con los dos surfactantes y poder separar mucho más u obtener nuevas propiedades que puedan cambiar y que hasta ahora no han dado buenos resultados de estos sistemas binarios por sobre el fotointerruptor solo. Para complementar, tenemos la serie de los precursores 2, 4, 6, 8, 10. Están esperando que tirar la reacción ahora a la salida. Sí, aquí, ahora. Bueno, eso. Otra pregunta. Oye, por supuesto, el fenómeno de la visión de todas las, no sé, mamíferos o vertebrados, descansa en esta fotoisomerización del cis-trans aldehído para el fenómeno de activación de las opsinas. Entonces, también tenemos un modelo biológico de enorme aplicación que tiene ventajas obvias, ¿sí? Muy bien, sigue la discusión, el debate que me gusta a mí. Sí, Jorge, Sí. usted que es electo. Gracias, justamente por ahí va la cosa. Gracias, Cristian, por la interesante presentación, muy didáctica, entretenida. Nosotros hemos trabajado con este tipo de moléculas ASO y anclándola con cierto nosotros lo que hacemos a electrodos y viendo aprovechando estos cambios conformacionales, nosotros en vez de aplicar luz aplicamos potencial. Y hemos visto interesantes cambios en canales de conducción, canales de conducción que abre y cierra la molécula cuando cambia de conformación. O sea, le ponemos un potencial y medimos el transporte electrónico por STM y se ven interesantes cambios en los patrones de conductancia de los sistemas cuando hay el cambio conformacional. ¿Cierto? Y eso abre un montón de posibilidades para nanocircuitos moleculares con este tipo de compuestos. Pero hay una dificultad que todavía la que estamos pensando es que, claro, tenemos una energía para ir hacia un lado y después y de vuelta es otra energía distinta y sin embargo llega a un estado de estabilidad similar. O sea, ¿por qué una molécula para ir de un lado necesita una cantidad de energía, pero a volver al mismo estado, digamos, ocupa otra cantidad de energía menor y llega establemente al mismo lugar, al mismo estado energético, digamos, de estabilidad? Entonces, ese es ¿y cómo nosotros jugar con esa característica de las moléculas a la hora de explicar estos canales de conductancia que se abren y se cierran cuando aplicamos el potencial y cuando vamos de un lado para el otro? Yo no, de química de sólido y superficie, yo no sé nada, pero entiendo que con microscopía, de hecho le pregunté esto mismo al Pancho en su charla. Si hacemos este experimento de, no sé, poner una gotita que se evapore el agua y queda depositado, o algún otro photoswitch, sacamos una imagen, iluminamos y sacamos otra imagen, pudiésemos, no sé, evaluar cambios de esa naturaleza. Y lo segundo es que las energías relativas, el trance es termodinámicamente estable, en este caso en solución, voy a hablar en solución, es el termodinámicamente estable, por tanto está por acá en energía. Cuando le pegamos con luz pasamos a un estado superior que cae al cis, que es de mayor energía que el trans, y la vuelta térmica tiene una energía de activación pequeñita, de tal manera que si uno lo deja evolucionar igual, irreversiblemente inevitablemente va a llegar al trans por la estabilidad termodinámica que tiene el trans frente al cis. Pero si le pegamos con luz ultravioleta y pasamos al cis, y después le pegamos con luz ultravioleta y pasamos al trans, que es lo que queremos hacer, precisamente esto último que acabo de escribir, es lo que sucede en solución. Le pegamos con luz, pasamos a un estado nivel energético alto, llegamos al cis, le pegamos con luz al cis, pasamos a un estado energético alto y llegamos al trans.
No sé si eso va a ser así tan bonito en fase sólida o en superficie, pero sí, hay que probar. Gracias. Sí, Jeffrey, tú tenías una pregunta, sí. Hola, Cristian, gracias. Más que nada son preguntas técnicas. La primera, ¿has probado tus moléculas dentro de algún sistema biológico? ¿Sabes más o menos cómo se podrán comportar en términos de toxicología? No, o sea, hemos hecho algunos, no lo hice yo, lo hizo Paula Santana en algún momento. De un derivado hicieron experimentos, no sé exactamente cuál fue, y sacaron por conclusión de esa oportunidad, que fue muy puntual, que uno de estos no era citotóxico, por lo menos. Entonces eso habría una posibilidad de aplicaciones biológicas, que es precisamente una pata importante, digamos. Ok. Y la segunda pregunta es, ¿cuán factible crees tú que tus moléculas pueden ser de alguna forma funcionalizables dentro de otras moléculas como sistema de drug delivery? No solamente independiente, me refiero a funcionarse, por ejemplo, con algunos sistemas poliméricos. Y tu sistema funcione de modo como switch on-off para liberar de alguna forma una molécula para un target específico. Sí, más que nada intracelular me refiero. Sí, sí, completamente posible. Es decir, el diseño molecular, en donde, esto mismo que estamos mostrando acá, la construcción de esta molécula que hicieron los colegas, pero es más o menos la misma estrategia, es pensar una molécula que tiene una actividad biológica X y anclarle el photoswitch. Y anclarle significa hacer química, síntesis. Sí. De tal manera que eso es aplicable a polímeros o a moléculas solas o lo que fuera. Sí, es completamente posible. Sí, porque en este caso es básicamente pegándole al sitio activo del receptor. O sea, básicamente tú tienes la molécula activa e inactiva como molécula. A lo que me refiero yo, utilizarlo como un sistema de drug delivery, donde tú, por ejemplo, puedes hacer una partícula y a través de un estímulo, tu partícula ahora se desarme, tal cual como tú muestras los cambios de conformación cis y trans, pero a través de la luz generar esta drug delivery de lo que tú tengas adentro, el cargo. Sí, de hecho la última parte es esta. Algo así, precisamente, algo así, para ser intercalable, por ejemplo, con otras estructuras. Precisamente apunta hacia eso, sí. De hecho tenemos, una de las reacciones de formación de los productos da un material insoluble, que le dije a los chicos, guardemos ese material porque probablemente es un polímero. Pero ese polímero tiene el azo incorporado en su estructura, de tal manera que probablemente igual tenga alguna actividad photoswitching, ese polímero, y se pueda utilizar para eso o para alguna otra cosa. Pero sí, es completamente posible. De hecho, esa es la idea de esto, de tener una matriz, un material que pueda expulsar producto del cambio cíclico, ultravioleta visible, lo que tenga adentro. Sí. Gracias. Oye, y te podríamos preguntar en relación con lo que preguntaba Jeffrey, ¿qué pasa con esta dimetiltriptamina y la activación de receptores serotonina 2A, 2B o cualquiera de esos? ¿Qué dice el paper? ¿Sí? Bueno, antes de contestar un poco eso, Sí, bueno. quería ayudarte un poco con tu respuesta del profesor que estaba diciendo recién, porque justamente tu FONDEF habla sobre lo que él dice, porque si mal no recuerdo tenías una colaboración con 3M, entonces 3M iba a diseñar el parche. Por ejemplo, si tú te haces la idea de un parche de nicotina, te colocas el parche y la nicotina está liberándose constantemente, pero en este caso, si es que uno encapsula el medicamento, pongamos nicotina, estaría la nicotina encapsulada, pero al irradiarla con luz se liberaría la nicotina, y al irradiarla con la luz visible, por ejemplo, se encapsularía de nuevo y ya no se liberaría. Entonces sería una liberación controlada por luz en cierto momento que la persona lo necesitara. Entonces eso es como una aplicación, y obviamente que no sé si se llaman micelas, pero estas nanoencapsulaciones estarían adheridas al polímero que 3M estaría dispuesto a desarrollar en la idea del FONDEF de Cristian. O sea, eso es muy posible. Y como decía Cristian, efectivamente se hace a través de síntesis. Entonces, no es como en el caso de la molécula del paper, que efectivamente tú tienes la razón de que ahí la molécula entra al sitio activo de forma inactiva, se le pega con luz y después se activa, está separado. Pero en el otro es fácilmente adherible a un polímero o cualquier material realmente. Eso.
Mi pregunta viene a eso, porque básicamente a lo que me dedico yo es señalización comportamentalizada de este tipo de receptores, GPCR. Claro. El punto es que ahora se sabe que desde el punto de vista patológico, estos receptores están en zonas internalizadas, o sea, en la célula. Y básicamente los antagonistas no pueden penetrar las membranas plasmáticas. Entonces ahora lo que uno tiene que empezar a hacer es diseñar ese tipo de sistemas en donde tú le das algún tipo de responsive a la molécula que se tocó. Claro. Entonces ahí con eso mismo, entonces pensaba en el sistema de esa caso con misma Es que justamente... para generar la liberación de este tipo de Es que justamente esas manitos que dice Cristian, que son estos cationes deslocalizados, que son, no sé si podéis mostrar la diapositiva de los metil-imidazol y los otros que teníais. Bueno, yo no soy fotoquímico, pero, pero conozco un poco. Bueno, eso, ahí. Entonces, por ejemplo, esas manitos que son los que están terminales, los metil-imidazol, que están con este bromo de contraión, son cationes lipofílicos deslocalizados. Algunos, ese no es tan lipofílico, pero por ejemplo se utiliza trifenilfosfina, son sales de trifenilfosfonio, y esas sales son capaces de adherirse a estructuras particulares, como por ejemplo las mitocondrias. Entonces, uno variando estas manitos terminales puede apuntar a ciertos organelos celulares específicos. Incluso sirven para hacer microscopía por fluorescencia, entonces se pueden ver ciertos organelos por microscopía. O sea, se tiñen, eso, se tiñen los tejidos específicos. Entonces, esas cosas como se pueden utilizar ese tipo de estrategias, como también el largo de cadena, porque el otro profesor que está acá preguntó por el largo de cadena. También hay un límite en términos biológicos, porque si después la molécula es demasiado grande o demasiado lipofílica, no puede atravesar las barreras que tiene que atravesar. O sea, claro, todo esto es muy bonito, digamos, en solución, como dijo el profesor, pero después ya entrar al organismo, ya la cosa cambia porque la polaridad y la carga influye mucho en términos de dónde quiere llegar la molécula. Entonces, yo al menos lo veo de que estas cosas, no sé si me preocuparía mucho por si son tóxicas o no a nivel biológico, porque yo pensaría más en en utilizarlos como en un parche, cosa que no tenga que entrar a la vía sistémica. O sea, no es como vamos a tomar un medicamento y después vamos a irradiar a la persona en una cámara en completo con alguna luz infrarroja que penetre, sino que sea algo externo que se pueda liberar y que pueda atravesar la piel y se pueda absorber de esa forma. A eso venía mi pregunta, si acaso sabían si es que estas moléculas eran un poco tóxicas de alguna Claro. forma, que igual hay algunos grupos, por ejemplo el bromo es bastante tóxico para el sistema biológico. O sea, sí, no, pero es que en este caso está como contrayón y está como yo en bromuro, no pasa nada. Claro. Sí. Pero de alguna forma tú tampoco has visto si es que cuando se empieza como a degradar de alguna forma la molécula, qué tipo de estructuras se te pueden ir liberando. Sí, clásicamente cuando acá tenemos los que se portan mal, vamos a decir los que no fotoswitchean, estábamos conversando precisamente de esto, extrusión de nitrógeno, sale volando una molécula de nitrógeno y quedan conectados dos aromáticos para formar un bifenilo. Esa es una clásica de los ASO. Se pueden formar otras cosas, otros fotoproductos que la gente que trabaja en esto se da cuenta que se ponen coloreados, entonces se empiezan a introducir grupos funcionales sobre los anillos. Pueden pasar varias cosas. Pero en general son robustos, los azobencenos, estos que estoy mostrando yo son bien robustos, no tienen estos problemas. Bueno, yo ahora te hago mi pregunta. Si te puedes ir casi a las primeras diapositivas donde estaban las moléculas que hiciste en tu doctorado, parece que era, o en pregrado, no, creo que era el doctorado. Donde después colocas que eliminaste varias porque, a ver, harto más atrás. Sí, puede ser que lo haya hecho con Bruce. Esa, la anterior. Ahí. Me llamó la atención de que justo todas las que probaste básicamente son todas en sustitución en para del anillo que está a la derecha. O sea, para nitro, para carboxi, etoxi, dimetilamino. Y además las que eliminaste son todas las nitro, dimetilamino, hidroxilo. Entonces estaba intentando buscar yo una similitud en términos de si eran electrotractores, electrodonores, pero claro, el nitro sería electrotractor, pero el hidroxilo sería donor, el dimetilamino sería donor. Entonces
No sé si tú llegaste a alguna conclusión, porque si te fijáis, siempre fueron dimetilaminos y nitro. ¿Por qué los nitros o los dimetilaminos tienen esta particularidad de que no te funcionó o no te servía? Bueno, en moléculas como esta, el nitro es súper electronatrayente, el dimetilamino es ¿Súper súper qué? donor, electronatrayente. Y este es súper electrón donor, por tanto hay una transferencia de carga súper grande acá. Eso seguro que afecta al photoswitch y probablemente hay algún proceso que está detrás fotoquímico que no he investigado. En cambio en estos que tenemos, por ejemplo, el alcoxi de un lado y el alcoxi del otro, son los dos donores y no hay problema. En el 3 tenéis carboxilo y dimetilamino, que también debería tener ese mismo fenómeno, no tan fuerte como en el nitro, pero similar. Y es más divertido, no sé. Ya. Nuestras moléculas son el alcohol que preparaste tú, de hecho, Sí. el alcohol, el OH acá y el ácido acá es casi idéntico desde el punto de vista electrónico. Claro. Y no le pasa nada. Claro. Sí, hay cosas que son bien de la fotofísica fina, que Pero disculpa, no es, ¿por qué no te sirvieron? ¿Qué era el problema de las que le pusiste cruz? que no fotoswitchean. Cuando tú iluminas, eso va inevitablemente a una fotodegradación y si le pones luz blanca ya no vuelve atrás. Bueno, Por- eso es lo por que quiero ejemplo- saber, por qué si por le ejemplo colocas la esto. luz blanca no vuelve, Porque probablemente... o vuelve térmico, ¿no? Porque si tú le pegas con luz y supongamos que hay dos procesos ocurriendo, que es la isomerización, y segundo, hay una fotodegradación compitiendo, cuando cambias de luz ultravioleta a visible, vas a revertir el primer proceso, pero esta molécula va a quedar pegada ahí, el fotoproducto, por la fotodegradación. Vuelve a hacer el ciclo, iluminas, acumulas más del fotoproducto de degradación, también acumulas más cis y le pegas con luz visible y reviertes. Entonces va acumulando en el fondo el fotoproducto. Y esa es la razón por la cual la fotociclabilidad se te va a las pailas. Es una de las posibles. Vale. Gracias. Súper. ¿Más preguntas? ¿Sí? Profesor Rojo. No, felicitarte por el trabajo, está muy, muy interesante. Las aplicaciones farmacológicas son siempre complejas por el tema que mencionan los colegas aquí, que es regulatorio. Tú tienes que pensar en cuestiones que sean aprobadas por la FDA. Entonces ahí viene mi pregunta. Si tú tienes alguna, con todo lo que has investigado, sospecha de cuáles serían los requerimientos estructurales de las moléculas para que tengan un fit con tu sistema. Por ejemplo, tienen que tener, ¿metiste quinona o no? Cumarina. Cumarina, son quinoas. Bueno, pero ya las cumarinas, ¿qué requisitos estructurales tienen para que quepan ahí? Ya, Para eso- que, ¿me entiendes? Sí. Porque si tú miras, los fármacos pesan entre 300 y 500, la gran mayoría. Y tienen los imidazoles, por ejemplo, no sé, lansoprazol, pantoprazol, ya toda esa familia tienen tamaño estructural, características estructurales más o menos similares. Encapsulaste uno y puedes trabajar con el resto, si tienes información sobre eso. Sí, Y lo otro me hizo pensar en los soralenos. ¿Conoces los soralenos o no? No. Se usan con UV, de hecho tú al paciente con cáncer, con psoriasis, le pones soraleno, lo iluminas con UV y lo tratas, se llama soraleno puba la terapia. Entonces ya se usa mucho, o sea, para poder activar al soraleno el paciente que tiene psoriasis, por ejemplo, la activas con luz ultravioleta. Es una cosa que se usa mucho en dermatología y de hecho es tu primera forma de entrada, porque meter una molécula sistémica tenés que lidiar con toda la farmacocinética. Aunque se absorben por la piel las cosas, es menor. Pero mi Sí. pregunta es más estructural. Respecto a lo segundo, de hecho hay muchas técnicas, foto lo que sea, que se utilizan. O sea, la terapia fotodinámica, en donde se ilumina una molécula, ¿cierto?, superplanar, que finalmente en estado excitado mata a las células cancerígenas, eso también se utiliza harto. Sí, hay hartas terapias, de hecho hay unos LED, que también con el tema de la tecnología LED, para afecciones cutáneas, hay tratamientos de cosméticos, venden unas cámaras de luz roja, que yo no sé cuál es la evidencia científica, si es poderosa o no, pero se utiliza para mejorar la piel, no sé. Sí, hay harto de eso. Y la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Cuáles son los requerimientos estructurales para que las moléculas quepan en tu sistema? ¿Qué Sí. tiene que cumplir? Por ejemplo, si tú tienes un farmacólogo y ese farmacólogo tiene una biblioteca de moléculas aprobada por la FDA, ojo, no estoy yendo a la síntesis que tiene 20 años para entrar a FDA, no, las que ya están.
Entonces tú puedes ir allá a vitrinear, pero ¿con qué criterios estructurales vitrineamos? Sí, es súper pertinente esa pregunta porque es precisamente lo que hemos conversado ahora. Nosotros hemos estado haciendo los estudios del agregado y de las moléculas que forman el agregado, el estudio del agregado, pero si queremos alojar algo dentro, precisamente hay que mirar eso que estás diciendo tú. Y hay que hacer una relación de estructura-actividad, probablemente, tirar cálculos, que sería lo más sensato, de una familia de compuestos. Ir variando sistemáticamente la posición de un grupo OH en un anillo, por ejemplo, ir alargando la cadena de otro. Sustituciones sistemáticas dentro de una familia de compuestos que tengan actividad farmacológica. Eso es lo que deberíamos hacer. No lo hemos hecho y eso hay que hacerlo. Sí. Oye, sin duda, ya que Jeffrey trajo el punto, en el caso de la analgesia y tratamientos de dolor crónico que van a implicar medicamentos por un tiempo muy largo, analgésicos por un tiempo muy prolongado, estas serían soluciones interesantes, ¿sí? Ya, no alarguemos más el seminario pero te voy a decir dos cosas. Primero, concentraste a los 3 jefes de departamento, que es primera vez que ocurre en los SAFE, me alegro mucho, entonces ha causado interés, ¿sí? Después, muchas otras actividades, ¿sí? Y el próximo seminario lo va a dar un profesor visitante español que va a mostrar mediante microscopía electrónica el crecimiento o la forma como se ven las reacciones químicas y su progreso. Entonces me parece muy interesante esta posibilidad y se dio la coincidencia que va a venir, va a estar en Chile y que nos va a dar este seminario. Así que muchas gracias Cristian, por este seminario y por toda la audiencia que lograste concitar y la discusión, que no deja de ser media hora de debate fantástico, de muy alto nivel entre los biólogos y los químicos para que logremos cosas interesantes, ¿sí? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.